Un dato que no reportamos, que es muy valioso, es que las personas que tenían mascotas morían menos. Fíjense qué interesante. Se llama niebla mental. ¿Y qué es eso? Pues es una desorientación. También hay pérdida de la memoria. Afectaron 4 situaciones, 4 órdenes muy importantes en un paciente post-COVID. La primera es el sistema inmunológico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al NSS, el podcast de nutrición y salud para todos ustedes. Bienvenidos una vez más. Recuerden que esto para nada es una consulta. Esto solamente es información que sirve para que ustedes complementen todo lo que existe en las redes, porque como ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones, existe una gran cantidad de información que tenemos que contrastar. Entonces, nosotros tratamos de traerles pues lo último y lo más reciente sobre salud y nutrición. Bienvenidos. Este episodio se va a tratar sobre las alteraciones de la memoria. Ahora, dentro de las alteraciones de la memoria, escogimos un ejemplo importante que son las secuelas post-COVID. Yo soy Fernando Leal y voy a encargarme de dar toda esta información para todos ustedes. Bienvenidos a este podcast y gracias a todos ustedes y a todo nuestro equipo de producción que está trabajando en conjunto con nosotros, que ha hecho un trabajo muy bien. ¿Cómo le pusieron? ¿La choza de quién es? La choza de los pequeñines, muy bien, eso. Sí, es que están muy jóvenes, ya, y ahorita como los vieron en pantalla, están sumamente jóvenes estos chamacos. Entonces, bueno, pues bienvenidos al podcast, disfrútenlo donde quiera que estén escuchándolo. Empezamos. Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. Pues bueno, arrancamos con todo este programa que de verdad resulta ser muy interesante porque las alteraciones de la memoria son uno de los principales problemas que hemos presentado en gran parte de la población, pero no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, tomamos como pretexto el COVID-19, que fue una de las principales secuelas que llegó a presentar por el tipo de movilidad o efectos que tenía este virus que desafortunadamente desembocó en una pandemia en el año 2020, que empezó desde el 2019 y que miren nada más en lo que vino a desembocar, en otra casi nueva pandemia con secuelas muy importantes. Y fíjense, aquí resumo algo que resulta ser muy valioso. Tenemos 5 principales secuelas post-COVID. La primera son las alteraciones en la memoria. La segunda, los problemas gastrointestinales crónicos. Tercera, los problemas respiratorios crónicos caracterizados por una tos, bueno, tremendísimamente compleja de controlar. Cuarto, los problemas circulatorios que abarcan desde el problema del corazón, cardiovascular, hipertensivo, hasta los mismos trombos. Y el quinto son las secuelas en las articulaciones o dolor articular difuso. Entonces, viendo estas secuelas importantes, nosotros vamos a tomar una de las que más ha causado problemas, que son los problemas o trastornos en la memoria. Ahora, fíjense estos datos que investigó la redacción. Uno de los datos importantes se llama niebla mental. ¿Y qué es eso? Pues es una desorientación. También hay pérdida de la memoria, dolor de cabeza crónico, entumecimiento. Y esto no es broma, está afectando casi 40% de los pacientes que tuvieron COVID-19. Hay que mencionar que solamente de un 5, máximo a un 10% de los pacientes llegaron a presentar síntomas después de una infección por COVID. Cabe mencionar que a estas alturas casi toda la población a nivel mundial ya estuvo en contacto con este agente causal que es el SARS-CoV-2, pero no quiere decir que los que tuvieron síntomas son los únicos que pueden llegar a presentar esos problemas. El gran punto es que muchas de las ocasiones no se sentía esta secuela porque ya traíamos arrastrando otros problemas. O sea, hay gente que tiene gastritis desde hace 20 años, pero que se vino a complicar o se incrementó con el COVID-19. Hay gente que ya venía padeciendo de la memoria, pero se agudizó directamente con el COVID-19. Pero por si fuera poco, hay problemas en la vascularidad y en las articulaciones que se asociaron a otros problemas, incluyendo fibromialgia y otras cosas, cuando realmente eran secuelas que se estaban asociando al COVID-19. Entonces, dentro de todo esto, es muy importante también reconocer que por lo menos en México, y no dudo que en toda Latinoamérica, de acuerdo por lo menos en México, la encuesta nacional de salud y nutrición, vemos que el 12.44% de las personas que tuvieron COVID-19 reportaron al menos un síntoma que persiste después de la infección. Y a esto le llamamos
COVID largo o secuelas post-COVID o síndrome post-COVID. En muchas de las ocasiones, estos síntomas que se están presentando son subdiagnosticados y al subdiagnosticarse muchas veces no se toman en cuenta dentro de la operación de estadística que se hace en el país, pero muchos de esos problemas están vigentes desde mucho tiempo antes, lo que pasa es que se incrementaron ahora. Ahora, para poder hacer esta valoración, nosotros tenemos que analizar que muchos de los estados de la República Mexicana, y ojo, sé que nos están escuchando mucha gente que no es propiamente de México, que estamos en toda Latinoamérica, incluso en Europa, Estados Unidos, pero por lo menos en México y seguramente en sus países es algo similar. Los estados del norte tuvieron menor repercusión en secuelas. No significa que no las hayan tenido, tuvieron menor repercusión. ¿Quiénes padecieron más, por lo menos en México? Las zonas en donde tenemos mucho más cargadas hacia el sureste del país. Y el Estado de México fue el número 1 que tuvo las peores cifras de secuelas post-COVID. O sea, literalmente. Y están asociados no solamente a problemas socioeconómicos, sino cuáles son los padecimientos más comunes que atacan a esos estados. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, que son puntos, síntomas muy importantes que participaron en el agravamiento del problema. Ahora, en cuanto específicamente a los temas neurológicos y a los síntomas que se presentaron, hay 3 importantes, que es la niebla mental, que es dificultad para concentrarse, la pérdida de la concentración. El segundo, dificultad para recordar las palabras. O sea, oye, esto se llama pinta, es de color azul, pero es una pluma. Sí, efectivamente es una pluma. Ese tipo de problemas se dio muy frecuentemente después de las infecciones por COVID-19. Incluso me tocó atender pacientes que se metían a bañar y no sabían si estaban entrando o saliendo de bañarse. O sea, no es cualquier cosa, gente que iba manejando y de repente ya no sabía para dónde se dirigía. Entonces hay un síndrome muy parecido al Alzheimer con esta situación. De hecho, tal cual está así resumido en la literatura, que muchos de los pacientes pudieron tener algo parecido al Alzheimer cuando experimentaron el COVID y no precisamente tuvo que haber sido grave. Evidentemente, mientras más gravedad, más secuelas, pero no era, en el caso de la memoria, una condicionante. Y también había fatiga mental, alteraciones en el sueño, por supuesto debilidad y depresión o estados de ánimo bajos, que definitivamente pues tuvieron que tratarse mediante muchos de los tratamientos antidepresivos y bueno, se confundían con otros datos. Ahora, esto desafortunadamente también estuvo afectando la vida diaria de las personas. Esto sin duda, si estuviéramos haciendo una encuesta y una estadística en los trabajos, está haciendo que los trabajos tengan menor rendimiento, la gente tarde más y me estoy refiriendo a tiempo y esfuerzo para poder hacer una labor. Y segundo, es la productividad, o sea, cuántos empleos probablemente no se han perdido por la falta de la memoria o concentración de las personas. Y eso también nos relaciona con la ansiedad y la depresión, que van vinculados a las secuelas que se tuvo del aparato digestivo y la producción de neurotransmisores, porque como bien sabemos, en el intestino se genera gran cantidad de los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo, pero también el disparo con la memoria. Pero ¿por qué sucedió esta situación? Y bueno, es que hay fragmentos de los virus que pueden llegar a generar este tipo de cosas. Recordemos que un virus es un microorganismo que no sobrevive por sí solo, necesita meterse un hospedero. Entonces, ese virus cuando entraba a nuestro cuerpo, afanosamente buscaba entrar a nuestras células y romper ese cerco importante de protección para poderse meter a nuestro material genético y replicarse. Así es como se replicaba el virus. Pero ¿cuál es la situación? Que actualmente todavía estamos presentando muchos de los que tuvieron COVID-19 o tuvimos COVID-19, si analizamos la materia fecal, aún se detectan fragmentos de los virus del SARS-CoV-2. Eso es importante, sumamente importante, porque siguen haciendo daño y generando procesos de lesión en el aparato gastrointestinal, recordando que el tubo digestivo puede ser capaz de controlar también el sistema nervioso. Tenemos un eje que va del intestino hacia el cerebro mediante la microbiota, y muchos pensamos que no solamente es un segundo cerebro el intestino, sino que es parte del mismo sistema nervioso. De hecho, les puedo decir que el mismo intestino tiene mucho más
finalidad en la respuesta cerebral que el cerebro sobre el intestino, a ese nivel. Entonces, esa presencia viral de alguna manera se había asociado también a que se produce menos serotonina, menos dopamina, entonces el paciente suele estar más cansado, no puede dormir tanto, no tiene tanta satisfacción, pero sobre todo la serotonina tiene funciones muy importantes junto con otras cosas llamadas ácidos grasos de cadena corta para poder mandar señales al cerebro directamente y empezar a hacer conexiones cerebrales y a generar nuevas neuronas. Así como lo escucha, nuevas neuronas. ¿Por qué es tan importante saber todo esto? Porque las personas que quedaron con un tipo de secuela gastrointestinal que va de la mano con las secuelas del sistema nervioso, como es la memoria, pudieron llegar a tener una repercusión importante en los nervios periféricos, pero también a nivel central, de tal manera que puedes presentar anormalidades en el tacto, como adormecimiento, hormigueo, que es otra de las cosas importantes, les llamamos parestesias, pero también pérdida de la sensibilidad a la par de la memoria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias fisiológicas más importantes? Que se afectaron 4 situaciones, 4 órdenes muy importantes en un paciente post-COVID. La primera es el sistema inmunológico. La segunda es el sistema gastrointestinal. La tercera es que se lesionó la regulación de la inflamación. Junto con ella, el metabolismo y por último, el sistema nervioso. Si nosotros obtenemos información muy puntual sobre esto, nos daremos cuenta que literalmente COVID casi estaba diseñado para que nosotros pudiéramos tener una oxidación, una lesión neurológica más importante. Curiosamente, en Inglaterra se tenía un grupo de pacientes con resonancias magnéticas del cerebro y cuando les dio a ese grupo de pacientes o a los que les dio COVID grave, volvieron a realizar resonancias en esos pacientes que ya se tenía un control previo sin saber qué iba a pasar lo de la pandemia y lo que vieron es que específicamente en esos pacientes el volumen del cerebro había reducido. Así como lo escucha usted, el cerebro después de este tipo de infecciones se redujo y hizo que se generaran una serie de trastornos por la falta de células, por la falta de conexiones, y eso tal vez también aunado al tema gastrointestinal generó una serie de problemas en todos los sentidos que ya hemos mencionado, y repito, metabolismo, inflamación, inmunidad y sistema nervioso. Entonces, pues eso es algo sumamente importante porque la inflamación crónica, como estos fragmentos de virus siguen por allá, la inflamación crónica, y a veces se considera de bajo grado, aunque también se llega a agudizar, puede llegar a presentar problemas crónicos en los pacientes. Y esto es muy valioso porque ahí está la génesis o la generación de todas las áreas que se vean afectadas en un síndrome post-COVID, empezando por la funcionalidad de los pacientes. Ahora, esto le pegaba a la microbiota tremendamente. En algún momento, las pruebas por COVID se hacían con hisopos en la nariz y después con hisopos en la garganta y después detectaban en la materia fecal. Entonces en China lo que hicieron es meter hisopos en el ano. Entonces uno decía, no, pues yo me quedo con la nariz, ¿no? O sea, es mucho más cómodo, más relajado, más tranquilo, pero resulta que era más efectivo pescar la información en la materia fecal y sobre todo dar el tiempo de salida. Cuando ya no detectabas tanta serología en las heces fecales, veíamos que la infección poco a poco estaba siendo mucho más regulada con mucho más precisión. Pero estos fragmentos estaban generando alteraciones en la microbiota y al modificar la microbiota estamos modificando todos los ejes y todos los canales fisiológicos en el cuerpo. Ahora, esto nos obligaba a señalar que había una disbiosis en COVID y esto antes de que empezara la época de las vacunas, la época de los tratamientos con 3 antibióticos más antiparasitarios y esteroides y todo lo que les damos a los pacientes, ya se sabía que había disbiosis. La gran pregunta es por qué no se hizo nada en ese sentido. Bueno, pues después ya se hicieron diferentes investigaciones donde abordaron principalmente el tema del control del tubo digestivo y de la microbiota intestinal para poder mejorarlo, porque esta disbiosis estaba asociada directamente a los procesos inflamatorios y recordemos que el paciente con COVID-19 que era proinflamatorio y sostenido era el que más posibilidades tenía de morir, aparte de juntar otro segundo aspecto que es la hipertensión. Entonces, pacientes hipertensos y proinflamados son los que principalmente y desafortunadamente fallecieron durante la pandemia.
Pero eso no significa que actualmente no siga habiendo decesos o muertes por COVID-19 o por cualquier otro tipo de enfermedad. Nosotros necesitamos saber que un paciente que tiene problemas crónico-degenerativos y aparte el tubo digestivo lesionado, no solamente tiene repercusiones en la memoria y el sistema nervioso, también tiene repercusiones en todo el desequilibrio de la inflamación, lo que genera todas las complicaciones sistémicas y crónico-degenerativas en un paciente. Así que todo el mundo a cuidarnos y evitar, uno, sobrepeso, obesidad, el alimentarte mal y, por supuesto, evitar que la presión arterial o la glucosa estén de una forma desequilibrada. Viendo esto, ahora sí, nosotros tenemos una necesidad de estar corrigiendo el equilibrio bacteriano porque en el intestino se tiene un control muy específico de las secreciones o los postbióticos que se generan y uno de los más importantes son los ácidos grasos de cadena corta, que son grasitas muy chiquitas que se llaman butirato, propionato y acetato, son muy pequeñitas que se generan con el intercambio de la fibra y la microbiota. Ahí se junta un factor importante que es la fibra aunada a la microbiota para poder hacer este tipo de correcciones y hay un eje que va en todos los sentidos. Nada más recuerda un poco. El intestino va conectado directamente a el sistema nervioso desde las etapas embrionarias, desde que tú eres apenas una bolita en el útero de tu mamá. Pero de ahí se van conectando el intestino hacia los pulmones, el intestino hacia el corazón, el intestino hacia los riñones, el intestino hacia cualquier órgano, los ojos, si tú quieres los ojos, ahí van a estar conectados, ahí va a haber conexiones directamente al intestino. ¿Cómo es que se va a conectar? Mediante la microbiota intestinal, pero también con lo que usted va comiendo todos los días. Entonces, si usted come cosas que destruyen a la microbiota buena, pero incrementan a la microbiota mala, vamos a generar un periodo inflamatorio mucho más agudo. Pero si estamos alimentando a todo tipo de cepas que no son beneficiosas y las mantenemos en su lugar, entonces vamos a estar generando sustancias como ácidos grasos de cadena corta que van a facilitar el control general. Ahora, esto, entre otras cosas, va a producir que las interleucinas, que son proteínas causantes de la inflamación, puedan estar en orden, a la par de que los neurotransmisores como serotonina y dopamina, y yo diría también GABA, pueden ser capaces de generarse en las cantidades necesarias. De tal manera que nosotros hemos visto que el 90% de la serotonina general, de lo que te hace feliz y lo que te hace dormir, puede estar generado directamente en el intestino y la piel, y el otro porcentaje pues en el sistema nervioso. Ahora, el papel de la serotonina es sumamente importante porque favorece la sinapsis, pero no solo eso, también a las neuronas que se encargan de ejercer la memoria. Y entonces esto se debe a una relación que se tiene entre la inflamación y la señalización hacia el sistema nervioso para que se puedan conectar. El no tenerlo tiene consecuencias muy específicas y entonces disminuimos toda la regeneración de neuronas y favorecemos a la muerte neuronal y eso nos lleva a depresión, ansiedad, pérdida de concentración y la memoria. Recordando que COVID-19 primero llegaba a la nariz, pasaba y destruía las cintas olfatorias, también destruía parte de las papilas gustativas, ingresaba al intestino, se replicaba rápidamente, pero esta inflamación en las cintillas olfatorias también llegaba a afectar a la parte interna y podía llegar a lesionar también al hipocampo y entonces todo eso, bueno, a la parte donde se generan las nuevas células. Ahora, para esto tenemos nutrimentos que están asociados, o sea, una serie de nutrientes, una serie de alimentos o de elementos químicos asociados a la nutrición que están vinculados a este proceso de protección y a la generación de neurotransmisores. ¿Cuáles son los más importantes? Encabezando la lista tenemos al triptófano, que es un aminoácido. Ese triptófano nosotros lo podemos de alguna manera encontrar en los mismos alimentos, pero tenemos que llevar un aparato gastrointestinal perfectamente estable para que lo puedan partir adecuadamente las proteínas directamente en los alimentos y poder obtener de él el triptófano, que el triptófano solo es la base para poder construir serotonina. Le llamamos 5-HT porque es el 5-hidroxitriptófano. Entonces, ese triptófano es el que va a terminar formando la serotonina, pero necesita de la labor principalmente de la vitamina B3 o ácido nicotínico, además del magnesio, la vitamina B6 que es la piridoxina, B9 que son los folatos, la B1 que es la tiamina y la B12 que es la
la cobalamina. Ahora, ¿necesita también la interacción del zinc y del selenio para poderse formar? Sí, para poder hacer coenzimas y cofactores, al igual que glutamina, que va cediendo todos y cada una de las moléculas que se van a biotransformar en la neurotransmisión, junto con los ácidos grasos omega 3, que pueden ser de origen animal o de origen vegetal, eso va a depender. Ahora, esta baja sensible de la serotonina, no solamente en el paciente con COVID, sino en todos los pacientes, y me refiero a la baja de la serotonina, puede llegar a generar no solamente cambios en el estado de ánimo, sino pérdida de la memoria, que es algo sumamente importante. Ahora, para esto, nosotros analizamos este fenómeno cuando la proteína que le llamamos spike, directamente del virus, eh, al momento de querer interactuar directamente con las células del hospedero, que puede ser el ser humano o un animal, en este caso se experimentó en animalitos, lo que se vio es que esa proteína, al desencadenar toda la respuesta inflamatoria y al momento de que la célula se quiso defender, definitivamente las primeras células que se veían afectadas eran las del sistema nervioso. Y entonces empezaban a desconectar. Había pérdida de la sinapsis, que es algo sumamente importante. Se inducía esa sinapsis y eso propiciaba también a la destrucción de muchas de las células. Por lo tanto, también en ratones se vio que la masa cerebral bajó, lo mismo que se vio en el experimento que tuvieron a bien realizar los ingleses con la población que ya tenían el control de sus resonancias, se vio que también disminuía la masa encefálica. Ahora, es importante la sinapsis en la memoria, pues es todo. O sea, hay que tener un cuerpo, que es la célula, y esa célula necesita extender todas sus ramitas para que se pueda conectar. Ese tipo de conexiones que se da entre una neurona y otra les permiten pasarse comunicación. Si esta sinapsis o esta comunicación no se diera, aunque una neurona quisiera pasar esa información, estaría literalmente aislada y nosotros repercutimos de una reacción en cadena para poder pensar, para poder hablar, para poder discutir y para poder sacar recuerdos, que es algo sumamente importante. Ahora, ese daño sináptico lo que está haciendo es una interrupción en algo llamado circuito neuronal, que necesita captar información y después almacenarla. Y curiosamente, este tipo de células que se vieron afectadas no solamente eran parte de las células motoras, era parte de las células cognitivas. Nosotros tenemos muchos tipos de células en el cerebro, muchas neuronas que hacen diferentes actividades, pero las que se encargan de la memoria son las que principalmente se vieron dañadas. Ahora, hay nutrimentos que resultan ser neuroprotectores. Colina es uno de ellos. Por supuesto, también la glicina, que es otro aminoácido, son dos aminoácidos que resultan ser importantes, junto con la glutamina. Y hay muchos antioxidantes, entre ellos los polifenoles, como el resveratrol, la quercitina, la silimarina, la epicatequina, que lo podemos encontrar en las raíces, en las cáscaras, en las semillas de los alimentos, pero también en elementos como el amaranto y el cacao, que los podemos obtener muy bien. Entonces, las personas que consumen cacao, que consumen espirulina, que consumen raíces, pues les va de maravilla con estos polifenoles que también pueden llegar a ser pigmentos. También antioxidantes como la vitamina C, la D, la E, los polifenoles y flavonoides son muy importantes, destacando la labor de la vitamina D y la vitamina C, que son sumamente importantes para poder efectuar la síntesis de proteínas, que son los puentes importantes de lo que nosotros conocemos como sinapsis, a la par de todas las vitaminas del complejo B, y no quiero descartar a ninguna, desde la B12 hasta los folatos, porque todas son importantes para poder hacer neuronas y cerebro, al igual que omega 3. Nada más, chequen el dato, el 40% del cerebro es omega 3, ácidos grasos omega 3. El 80% de la cobertura de los nervios, o sea, la vaina de mielina, lo que nos hace transmitir la información eléctrica y la información del sistema nervioso, el 80% no es otra cosa más que ácidos grasos omega 3 combinados con azúcares y combinado con vitaminas, minerales y otros elementos, principalmente las del complejo B. Ahora, zinc, selenio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, magnesio, todos son importantes también, al igual que otros aminoácidos como el triptófano, la arginina, que va a producir óxido nítrico y eso facilita la comunicación en la sinapsis. Ahora, nosotros tenemos un concepto llamado poda sináptica o neuroinflamación. Y la neuroinflamación y la poda sináptica y la microglía tienen que interactuar juntos porque las células que no están sirviendo tienen que literalmente rasurarlas y vámonos para afuera, no las pueden dejar ahí.
pero se tiene que reemplazar por tejido que sí sea funcional. Entonces, hay que eliminar las células dañadas y posteriormente hacer una poda selectiva. Imagínense ustedes que tienen un terreno y ese terreno está lleno de árboles y hierba. Están quitando la hierba y dejando los árboles. Aunque muchas veces se dice que es malo, no, no es malo, porque la hierba se está llevando los nutrimentos de esa tierra. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Que las hojas que se generan de esos árboles se queden como abono. Un terreno no puede estar totalmente limpio, lleno de, sin arañitas, sin hojas, no, tiene que ser fértil. Entonces, las vitaminas y minerales funcionan como ese abono, que es muy importante, pero el barrer de más puede llegar a generar también problemas. Entonces, tiene que ser una poda muy, muy bien especificada y para eso hay células que van identificando, a ver, tú no estás bien, y vamos a movilizar, traemos camiones de basura y nos las empezamos a llevar. Y entonces eso al llevarse las terminales que están más débiles, más fragmentadas, pues eso favorece el crecimiento de las demás, de las que sí tienen posibilidades de conectar de una forma adecuada. Y esta activación, que puede llegar a ser crónica, se ve inhibida en los pacientes que tuvieron COVID en algunos de los casos. No se permite la reparación porque tenemos una situación de estrés crónico o de inflamación crónica. Y esto hay se le llama poda excesiva. Cuando nosotros de plano agarramos de más y volamos a todo lo que hay de por medio sin discriminar lo que funciona de lo que no funciona. Y esto es porque la inflamación no está moderada, no está regulada. Ahora sí, deberíamos de tener un efecto en la consolidación de la memoria y la regeneración neuronal, activando varias vías. La primera es la microbiota. Tenemos que restablecer la microbiota. El segundo, mantener la funcionalidad del tubo digestivo. El tercero es aportar los nutrimentos necesarios para que esto se vaya reparando. El cuarto es corregir la alimentación. Y uno de los más importantes sería el control del estrés, porque el estrés también desajusta estos neurotransmisores y está generando severos problemas. Y uno más es el ejercicio, porque los factores epigenéticos, que vamos a hablar más adelante de ellos, la epigenética tiene que ver dentro de toda esta estructura en lo que va a poder repararse activando la secuenciación adecuada de toda la replicación de genes. Esa es una de las partes importantes porque se vio lesionada. Y entonces, si podemos volver a hacer esa señalización correcta, podemos mandar señales de reparación y de replicación de células, aunque sean las nerviosas. Ahora, las consecuencias de una poda como la del COVID-19, que de plano arrasa con todo, es que las terminales nerviosas como las de la sinapsis se ven altamente lesionadas. Y entonces en ese momento es cuando aparece lo que mencionaba hace unos momentos, como este tipo de síndromes como el del Alzheimer, que no es otra cosa más que la desconexión de células y la degeneración de las neuronas. Y de esta manera también podemos pensar en otras enfermedades como Parkinson, como esclerosis múltiple, que todas ellas van asociadas a destrucción de material neurológico, que es algo sumamente importante, y sobre todo en el Parkinson, cuando tenemos GABA y otras sustancias que no están provocándose bien, la sustancia nigra, que es una de las sustancias más importantes para el control del movimiento, se ve lesionada en el cuerpo, vamos, en el cerebro, tenemos una alteración muy valiosa en los movimientos de las personas, que definitivamente hasta el momento no tenemos cura, pero si pudiéramos reparar el sistema nervioso, quitaríamos Parkinson, Alzheimer y cualquier otro problema relacionado a las lesiones del sistema nervioso. Ahora, hace rato mencionaba de los cambios epigenéticos. ¿Son importantes? Sí. La epigenética no es otra cosa más que el conjunto de fragmentos de nutrimentos que permiten activar la expresión de genes o inhibirla cuando se tienen que inhibir. Si se modifican estas cosas, bueno, van a inhibir lo que se tiene que expresar y activar lo que se tiene que inhibir. Por ejemplo, un cáncer, lo tienes que inhibir ese tipo de genes. Pues eso no está listo y empieza a expresarlo. Pero hablando de la memoria, tienes que evitar la inflamación o la neuroinflamación y en lugar de evitarla, la sigues activando mediante esa epigenética alterada. Tenemos que cerrar o silenciar esos genes. Entonces, ahí nosotros tenemos varios estudios sobre los organelos cerebrales y algo muy importante es que este virus activa genes relacionados con la neurodegeneración. ¿Cuáles son esos genes? Todos los genes proinflamatorios, o sea, no hay regulación. Por eso es tan importante, por ejemplo, el omega 3, para que se pueda modular esa inflamación. Ahora, los mismos patrones se ven en el Alzheimer y el Huntington, por ejemplo, y el Parkinson, porque son factores degenerativos.
Cuando nosotros queremos quitar un problema, si nosotros legítimamente quisiéramos quitar el problema, tenemos que irnos a la raíz del problema. Si uno solamente quita los síntomas, no podría avanzar. Entonces, si nosotros paramos la degeneración de las células y sobre todo ayudamos a recuperar la replicación de lo que se perdió en células, podríamos quitar la enfermedad. Por ejemplo, repito, Alzheimer, Huntington, Parkinson, que son coreas muy importantes. Y entonces todo esto implicaría que nosotros tuviéramos que hacer esto de forma crónica. No tendría que ser un tratamiento, tendría que ser un nuevo estilo de vida. Porque si no, las implicaciones a largo plazo sería aumento de riesgo 3 veces mayor de enfermedades neurológicas en este tipo de pacientes y también necesidad de intervención preventiva desde etapas tempranas, porque si no, ese paciente puede desarrollar o puede desencadenar genes que no solamente tienen que ver con el sistema nervioso, sino también empiezan a alterar otros órganos y sistemas. Entonces, dentro de esto, podemos analizar que tenemos 5 aspectos importantes que cumplir. 1, tener ejercicio todos los días. Ese paciente tiene que movilizarse para que pueda agudizar su sistema nervioso, agudizar la memoria. Necesitamos nuevas mitocondrias, necesitamos nuevo material. Y ese material es sumamente importante en cuanto a la relación que se tiene con las mitocondrias, porque de ahí salen los fragmentos epigenéticos de esa mitocondria, los grupos acetilos, metilos, los fosfatos, que generan energía, activan o silencian genes. Pero algo todavía más valioso es que va vinculado con la musculatura. Todo tipo de paciente neurológico empieza a perder musculatura. Entonces, eso es un dato en contra, porque no tenemos cómo repararnos, estamos ocupando ese músculo como una fuente de energía, una fuente de rescate, y necesitamos evitarlo. Por lo tanto, el ayuno no está, digamos, indicado en los pacientes que tienen alteraciones en la memoria. Repito, el ayuno no está indicado en los pacientes que tienen problemas en la memoria. ¿Por qué razón? Porque estamos limitando la reparación y el ahorro de material, que es muy importante para poder garantizar la replicación de células, que dicho sea de paso, el sistema nervioso le cuesta mucho trabajo repararse. Tenemos que mandar señales muy específicas para que pueda estar en una fase propia de reparación. En medicina le llamamos pasar de fase G0, que es el ciclo celular, a fase G1 y empezar a activar los ciclos celulares. Entonces, dentro de ese sistema, ahora sí, podemos mencionar que el segundo punto es el control de la mente. Si un paciente no ejercita su mente, lo que no se ocupa se atrofia, pero también si está mucho tiempo enfadado, enojado, angustiado, si la serotonina no se produce, pues tampoco sentimos amor, no sentimos placer, no sentimos satisfacción y cada cosa que hacemos no le encontramos un sentido. Esa es la parte literalmente más importante. Otro punto es corrección de la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos que hemos visto que más dañan este sistema nervioso? El primero, toda la comida que es ultraprocesada, la comida que tiene algún tipo de factor químico que pueda llegar a mezclarse con las células y generar más inflamación, como los colorantes, preservadores, incluso los edulcorantes, son potencialmente dañinos para la microbiota y eso a su vez va a generar problemas en la memoria. Otro punto importante dentro de todo esto es que el azúcar genera algo llamado glicaciones. Un refresco, por ejemplo, un dulce, un chocolate, y cuando me refiero a un chocolate me refiero a esos comunes, no de alta calidad, definitivamente está generando problemas con el azúcar que oxida rápidamente a las células, se pegan esas moléculas y termina destruyendo esas células. Las más vulnerables son las del sistema nervioso. Entonces no se debe consumir azúcar. Sobre todo esas personas que están con que ¿dónde dejé las llaves? ¿Y qué le iba a decir? Y bueno, pues esas personas deben de cuidar mucho el estatus de lo que están comiendo. A la par también de los panes, ¿no? El gluten es otro factor que va asociado directamente a la mala replicación en estos tiempos, porque también tenemos otro gluten de otras calidades y la industrialización de alimentos está moviendo drásticamente todo lo que estamos viendo en la, digamos, en la producción de salud o no de los pacientes. Y entonces el pan pues tiene que estar prohibido en la dieta de una persona que tiene problemas en la memoria. Por supuesto también embutidos, chorizo, tocino y esas cosas, pues no pueden comer, carne roja. Quien le guste la carne, la barbacoa y esas cosas, pues está prohibido, por favor no lo coman, y más si tienen gastritis y no la pueden controlar, pues menos, ¿no? O sea, no coman quesadillas, nada por el estilo, oye, lácteos, otro de los temas a prohibir son los lácteos.
Eso de consumir quesadillitas y esas cosas, sí, como en la Ciudad de México, ¿no? Quesadillas, pero sin queso. O sea, busquen otras alternativas como de flor de calabaza, porque van a decir en el norte, si me están escuchando alguien del norte, va a decir, oye, pero aquí las quesadillas son con queso, pues por eso se llaman quesadillas. Pero en la Ciudad de México, pues más bien son como tortillas dobladas y calientes, ¿no? O sea, que también les llamamos quesadillas. Entonces, hay que evitarse a toda costa, a la par de evitar también el hecho de consumir alimentos que puedan llegar a alterar la función gastrointestinal, ¿no? Eso hay que establecerlo. ¿Y qué sí comer? Pues un sinnúmero de frutas, de vegetales. Evidentemente, este tipo de frutas y vegetales procuren no procesarlos, o sea, no hacerlos jugo, no calentarlos, no desfragmentarlos, comerlos cuando puedan con toda la fibra, es muy importante, y hacer variedades de colores, vegetales son los que toleren. La microbiota que se ve alterada con gases y con la destrucción de buena parte de la microbiota benéfica, se alimenta regularmente de la col, de la coliflor, el pepino, el brócoli, la calabaza. Por eso hay que suspender ese tipo de vegetales de primera instancia para pues, no tener complicaciones con modificación de la microbiota y posteriormente hacer una ingesta adecuada de proteínas, ponderando el pescado. El pescado deberían de consumir lo mínimo 3, 4 veces por semana, cosa que no estamos acostumbrados, y evitar freírlo, empanizarlo, capearlo, rebozado, porque el consumo de aceites vegetales de forma caliente es de lo que más produce destrucción del sistema nervioso. Y no solo del sistema nervioso, sino de todas las moléculas en el cuerpo. Todas las células se ven afectadas con esto por el exceso de inflamación. Y a esto le sumamos las raíces, las leguminosas que tienen que ser combinadas con vegetales. Por supuesto, el hecho de consumir también huevo, que es otro de los puntos, súper valioso la proteína del huevo. Y no crean que la yema hace tanto daño, no es por ahí el asunto. Tenemos que irlo ponderando. Y si ustedes pueden consumir alimentos que sean orgánicos, va a ser mucho mejor. Así nos quitamos de otros problemas, porque ya hay muchos datos de que las mismas parasitosis también pueden generar problemas en la memoria. Entonces hay que descartar que las personas tengan parásitos. Nosotros hicimos un estudio en el 2020, que concluimos en el 2021, en el ICEMIM Estado de México, donde tratamos a pacientes con COVID grave, COVID hospital, en el hospital, que ya tenían neumonía y que necesitaban ya soporte mediante mascarilla o puntas nasales de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Que los pacientes que entraban a esa zona sabíamos que morían en un 46%. Fíjense, 46% de los que se internaban fallecían. Por eso nadie se quería meter al hospital en ese tiempo. Pero si un paciente era intubado, se moría el 76%. Entonces, tomamos ese grupo de pacientes y sobre todo que tuvieran diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad, que eran los que más probablemente fallecían, y dijimos que tengan las mayores agravantes. Y entonces tomamos un total de 80 pacientes, a 40% les dimos todo lo que estaban comiendo en el hospital, y al otro 40%, a los otros 40 pacientes, que son la otra muestra, les dimos algo llamado NSS o Nutritional Support System, que consiste en la suplementación, consiste en vitaminas del complejo B inyectadas, el aporte con probióticos, aunado a los alimentos del hospital, y todas las demás terapias físicas en todos los pacientes sean las mismas, los mismos antibióticos o lo que les corresponde a antibióticos, esteroides si es que necesitaban esteroides o cualquier medicamento que estaban dando en el hospital. Entonces la diferencia solamente fue el dar el soporte nutricional especializado. Lo que vimos es que del 46% que se moría a los que les dimos esta suplementación y esta corrección nutricional, solamente falleció el 2.5%, o sea, casi nadie falleció. Después de eso, casi nadie progresó a ventilador, solamente 3 pacientes. Y la mortalidad de ventilador la bajamos a un 33%, nada más de un 78%. Pero lo más importante de todo esto es que los pacientes que les dimos el soporte nutricional especializado, lo revisamos posteriormente a que salieron del hospital, se les volvió a hacer pruebas de esfuerzo y otros factores más, radiografías y estas cosas, y lo que vimos es que solamente los pacientes que no recibieron el soporte nutricional presentaron secuelas post-COVID. A los que les dimos este soporte no presentaron secuelas post-COVID, que es algo sumamente importante. Esto ya se ha reportado en la literatura, pueden buscar así mi nombre, Fernando Leal, y pueden poner COVID-19 y ahí pueden descargar el artículo, pueden verlo perfectamente y es de acceso libre para todo mundo.
Está en inglés, solamente tradúzcanlo, porque pueden obtener muy buena información y ahí está todo lo que les dimos. Entonces, en general, regularmente van asociados estas cosas, otra vez, y repito, para la memoria, forma de resumen y para conclusión, es necesitamos alimentar correctamente al paciente. Necesitamos corregir su microbiota intestinal y su tubo digestivo. Es necesario la suplementación, el poder hacer terapia física y, por supuesto, un aspecto bien valioso es controlar el estado de ánimo, porque también descubrimos que las personas que estaban estresadas tenían mayor posibilidad de fallecer que las que no estaban estresadas. Incluso un dato que no reportamos, que es muy valioso, es que las personas que tenían mascotas morían menos. Fíjense qué interesante. No sabemos si era por la microbiota o por el estado de ánimo o por qué, porque los perritos también pueden pasarnos parte de la microbiota, pero también nos generan más felicidad. Entonces, ya como a manera de conclusión, después de este podcast de la memoria, podemos decir que el COVID-19 afecta directamente al cerebro a través de múltiples mecanismos, los cuales van desde la respuesta inflamatoria, la oxidación, la colocación de las proteínas en las membranas celulares, tanto de los virus como de los hospedero, que se puede interpretar en muchos fenómenos proinflamatorios y desordenados. El segundo es que la pérdida de la memoria y la niebla mental tienen raíces neuroinflamatorias y nutricionales. Por lo tanto, un paciente tendría que tratarlas desde ese punto, desde el punto de vista nutricional y regulatorio de la inflamación. Tercero, la nutrición es una herramienta poderosa y poco explorada en la recuperación de post-COVID, pero con este tipo de evidencia que generamos en el artículo de investigación, seguramente esto tiende a ser un parteaguas. Y imagínense que de repente nos dijeran, hay otra pandemia, ya sabemos qué hacer. Prepara tu organismo, prepara tu cuerpo, nútrete, suplementate, ejercítate, regula tu peso, regula tus hábitos, quita los problemas gastrointestinales. Ese es tu mejor tratamiento. Y cuarto, el enfoque debe ser personalizado, interdisciplinario y basado en la evidencia, aunado a que ningún solo nutrimento actuando por separado va a poder hacer un tratamiento. Necesitamos sistemas de soporte nutricional. Por eso a esto le decimos NSS o Nutritional Support System. Entonces, viendo esta situación, vamos con las preguntas, que con esto ya finalizamos. ¿Qué está pasando con el público? Nos estuvo preguntando en los diferentes medios que tenemos. Nos decían, ¿cómo puedo saber si mi pérdida de la memoria es algo normal después del COVID-19 o si ya debería preocuparme y buscar ayuda? Bueno, es que probablemente ya veníamos cargando todos un desgaste, pero si después de COVID-19 puntualmente empezaste con la situación, es importante que en el momento, desde que te está dando COVID-19 o desde antes, ya estés abordando con los puntos que mencionamos en el podcast, pues tu vida general, siempre apoyado. Y como lo decimos, esto no es una consulta médica. Esto es para que ustedes puedan tener más información, busquen asesoría por parte de su médico y si uno les dice, no, no es necesario nutrir, no te preocupes, vete con otro médico y así hasta que tú encuentres la respuesta que tú esperas, ¿no? Dice, ¿es verdad que el intestino y la memoria están conectados? Sí, evidentemente están conectados. Ya mencionamos muchos aspectos aquí en el podcast. Evidentemente hay factores químicos como los neurotransmisores, pero también tiene que ver factores como la microbiota y también las conexiones nerviosas. No solamente hay ramitas que van desde el intestino hasta directamente hacia cada uno de los órganos y se van comunicando a través de las mismas neuronas. Entonces sí, evidentemente sí hay una conexión. Después, ¿se puede revertir el daño en el cerebro que dejó COVID-19 o solo se puede controlar para que no avance? Uy. Con las investigaciones que estamos haciendo, lo que hemos visto es que hay recuperación neurológica. Sí, tenemos que juntar más evidencias porque es muy aventurado. Es como garantizar que la neurogénesis es activa. Nosotros pensamos que sí, pero nos vamos a hacer un protocolo de investigación en recientes fechas para poder garantizar que con el soporte nutricional las neuronas se pueden regenerar y ahí estaría la clave de que sí se puede reparar el daño. Después, ¿qué alimentos o suplementos realmente ayudan a recuperar la memoria después de haber tenido COVID? ¿Y cuáles son puro mito? Puro mito, dicen por acá. A ver, hay algunas cosas que tenemos que señalar. Los que ya mencionamos tienen muy buena evidencia. Vitamina D, omega 3, zinc, selenio, arginina, glutamina, vitamina C, magnesio, polifenoles como el resveratrol, probióticos, microalgas como la espirulina, clorela, maravillosos. ¿Qué es lo que hemos visto que no funciona como deberíamos? El que nosotros estemos aplicando uno de estos nutrimentos de forma aislada, generamos más complicaciones. Ahora,
hay otros, digamos, alimentos, otros microorganismos. Hay muchos hongos que se están utilizando, como shiitake y otras familias, que son casi impronunciables, ¿no? Para pronunciarlas bien tenemos que buscarlos, pero bueno, tenemos hongos de diferentes tipos. Y entonces esos hongos, reishi y demás familias pueden llegar a funcionar, sí. El punto es que necesitamos combinarlas con otros factores. También tenemos moringa y otro tipo de semillas, el aguacate incluso, que pueden funcionar. ¿Qué no funcionaría? Aceite de coco, el mismo coco, aplicado así, pues no te generaría gran beneficio por el proceso inflamatorio que pueden llegar a desempeñar. Es una de las cosas. Ahora, ¿por qué algunas personas que tuvieron COVID-19 y sobre todo leve terminan con problemas de la memoria graves, aunque no hayan tenido leve, aunque no hayan tenido grave, y otros no tienen ningún síntoma? ¿Influye la genética o la alimentación que llevaban antes o qué sucedió? Bueno, esto no solamente es directamente proporcional a la genética del individuo, sino a que hayan penetrado directamente a los procesos inflamatorios y sobre todo a la neuroinflamación. Entonces, sí puede influir la genética, pero también puede influir las enfermedades de base que ya tenían. Por ejemplo, un paciente con gastritis que le dio COVID-19. Ese paciente está mucho más vulnerable a tener problemas en la memoria. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo proyecto. Como ya les habíamos mencionado, estamos muy contentos de que estén con nosotros, pero sobre todo de abordar este tipo de temas como la memoria y la nutrición, sobre todo vinculado a problemas adicionales como el COVID-19. Estamos muy orgullosos de nuestros patrocinadores. Gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo a Neurobión, a Alfenlesa, por supuesto a la Universidad de Anáhuac y a todas las personas, 720, el Instituto 720, a todas las personas que hicieron posible pues que esto se diera y por supuesto a nuestro equipo de ¿cómo dices que se llama este equipo? La Choza de los Pequeñines. Muchas gracias, Choza de los Pequeñines. Y Ricardo, ¿no? Sí, por supuesto que estamos aquí con todo. Muchísimas gracias porque, pues, sin ustedes eso no se podría hacer. Gracias por todas las ideas. Por supuesto, también Ale Berumen, que ha hecho un trabajo extraordinario con los guiones. Pero más importante es que ustedes se lleven lo que nosotros estamos postulando como información de técnica de muy buena calidad, pero a un nivel de cancha, que ustedes se lo lleven para poder tener luz e información que les ayuda a tener mayor salud. Muchísimas gracias por todo y bueno, nos veremos en el siguiente episodio con mucho más temas que prepárense, se van a poner bastante buenos. Gracias a todos y nos vemos. Este episodio es patrocinado por Neurobión, Alfenlesa, Universidad Anáhuac, Metabolismo y Nutrición Integral, Misión Verde, Instituto 720. Gracias por vernos, te esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda que esto lo hacemos por un mundo más sano, pleno y evolucionado. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.